Oh, bendito Dios, gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias. Oh, gracias, precioso Dios, gracias. Oh, Shabaraya, Sibara, Papa, Setreve, Kitala, Satra. Bate tus manos ahí donde estás. Bate tus manos, bate tus manos. Si alguien está enfermo en casa, ahora en el nombre de Jesús reciba sanidad. Si alguien está afligido, ahora reciba libertad en el nombre de Jesús. Si alguien está angustiado, ahora reciba paz en el nombre de Jesús. Si alguien está angustiado, ahora en el nombre de Jesús reciba paz de Dios. Oh, oh, aleluya. Si alguien está angustiado, ahora reciba paz en el nombre de Jesús. Reciba la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Bendita es tu presencia, Señor. Qué tremendo tiempo tan hermoso que hemos tenido en esta hora. Qué tiempo tan maravilloso. Qué libertad tan hermosa ha habido en este lugar para adorar al Señor, para bendecirle. Hay una campaña que quiero compartirle a usted y es el deseo que hay en nuestro corazón como pastores, como familia pastoral, de que experimentemos un avivamiento. Quiero compartir este deseo de mi corazón, este deseo que el Señor ha puesto en mi corazón, para que usted ore en su casa. Señor, trae un avivamiento. Si usted no sabe qué es un avivamiento, es la manifestación del Espíritu Santo trayendo salvación, trayendo libertad, trayendo sanidad, trayendo vida, prosperidad, vida, renovación. En la historia de la humanidad han habido muchos avivamientos y esto comenzó en Hechos capítulo 2, cuando estaban reunidos como 120 en el aposento alto y de repente vino el Espíritu Santo como un viento recio y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí ocurrió el primer avivamiento de la iglesia, el Pentecostés. Y en la historia de la humanidad han habido muchos avivamientos. Y yo quiero ver un avivamiento en la iglesia de este tiempo, en nuestras vidas. Hay que pagar el precio en oración. Hay que levantarse en las madrugadas, a interceder, a orar, a clamar, a pedir al Señor que traiga un avivamiento. Ahí es cuando los niños se consagran, los adolescentes se meten con el Señor, los adultos, los ancianos. Ahí es donde la iglesia sale a las calles a predicar la palabra, donde sale a los parques. Ahí es donde la iglesia va a los hospitales y los enfermos son sanados. Ahí es cuando la iglesia va a las cárceles y los presos se convierten. Eso es avivamiento. Y es lo que yo sueño para esta ciudad, un avivamiento verdadero. El avivamiento, si usted estudia Hechos, estaba siempre precedido de la oración. La oración es necesaria para un avivamiento. Así que el Señor va a levantarnos
como una iglesia de oración. Amén. Y hoy quiero hablar de la persona maravillosa del Espíritu Santo y quiero que nos ubiquemos en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 17. Segunda a los Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo es el pastor de la iglesia, ¿sabía? El Señor dijo: me voy, pero no os dejaré huérfanos, yo os enviaré al otro Consolador. El Padre está en el trono, el Hijo está a la diestra, y quien está con nosotros ahora mismo es el Espíritu Santo. Así que la iglesia debe acostumbrarse a darle plena libertad al Espíritu Santo. La iglesia tiene que acostumbrarse a darle el lugar al Espíritu Santo. El lugar en los cultos, el lugar en su vida, el lugar en su diario caminar, el lugar en su negocio, el lugar en su trabajo, el lugar en su vida diaria, en su matrimonio, en sus hijos, en su familia. Hay que aprender a darle el lugar al Espíritu Santo, porque si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, quien ahora te cuida, quien ahora te guía, quien ahora te pastorea, quien ahora te revela al Padre, quien ahora te revela al Hijo, quien ahora te revela la palabra, es la persona gloriosa del Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu. O sea, la palabra Señor significa dueño. La palabra Señor, cuando dice porque el Señor, la palabra Señor es del contexto social que estaban viviendo en los días de Pablo, donde todavía estaba la esclavitud, donde había todavía amos y esclavos. Y cuando la Biblia usa el término Señor, está hablando de aquel que era el dueño de los esclavos. Y ahora nosotros somos esclavos por amor. Y lo que la Escritura está afirmando es que el Señor, o sea, que el Espíritu Santo es el dueño de nuestras vidas. Y además afirma: y donde está el Espíritu del Señor, allí en ese lugar hay libertad. En el corazón que habita el Espíritu Santo, en la iglesia que habita el Espíritu Santo, en el lugar, en la familia, en el empleo, en el negocio, en la ciudad, en el país, en la nación, en el sitio donde habita, donde vive, donde mora, donde Él está, el Espíritu Santo. Allí en ese lugar, allí en esa vida, allí en esa familia, allí en esa iglesia hay libertad. Hermanos, es importante que el Espíritu Santo esté, pues Él trae libertad. Él trae libertad. Él trae libertad. Y la palabra libertad es la palabra más importante para nosotros, pienso yo. Porque lo contrario a libertad, ¿qué sería? Esclavitud. Lo contrario a libertad sería yugo. Lo contrario a libertad sería opresión. Lo contrario a libertad sería subyugación. ¿Y acaso así no era que estábamos nosotros antes de venir al Señor? Esclavos. Esclavos, subyugados, atados, oprimidos, tomados por el adversario, tomados de todo deseo de la carne, tomados por la corriente de este mundo, por el cosmocratos, por el príncipe de este mundo, afligidos, menesterosos, desilusionados. Así era que estábamos.
Así, hermanos, que no podemos permitir llamarnos cristianos y estar otra vez bajo la esclavitud de este mundo. Quiero que me acompañe, por favor, a Gálatas. Capítulo 5, versículo 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez bajo o sujetos al yugo de esclavitud. Dice la Escritura: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y podríamos mencionar algunas cosas de las cuales el Señor nos hizo libres. Nos hizo libres de las tinieblas. La Biblia dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz. La Biblia dice que fuimos trasladados de muerte a vida. Así que nosotros estábamos en tinieblas y fuimos libertados por el Espíritu Santo de la esclavitud de las tinieblas. Nuestra vida estaba llena de oscuridad. Nuestra vida estaba cegada por el pecado. Nuestra vida estaba llena de tinieblas. No veíamos claramente. Llamábamos a lo malo bueno y a lo bueno lo llamábamos malo. Si nos invitaban a algo de Dios, nos parecía lo más tétrico, lo más aburrido. Pero si nos invitaban a algo que iba a perjudicar nuestra vida, si nos invitaban a tomar, si nos invitaban a jugar juegos de azar, si nos invitaban a hacer lo malo, íbamos corriendo. Porque nuestra vida estaba cegada de tinieblas. Pero la Escritura dice que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Cristo. Por eso ahora vemos claramente. Ahora por la palabra entendemos y tenemos discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Y hacemos diferencia entre lo santo y lo profano por el Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Fuimos libres también del pecado. Efesios dice que nosotros estábamos esclavos del pecado, que nosotros éramos esclavos del pecado. Eso dice Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y Él nos dio libertad de la esclavitud del pecado. Y Él nos dio libertad. Por eso cuando nos encontramos con viejos amigos, cuando nos encontramos con el viruñas, con el cara cortada, con el perro seco y toda esa pandilla que eran nuestras amistades, los que quedan vivos, cuando nos encontramos con toda esa gente del Club del Río, de la Salsoteca, de la Viejoteca y de la Chiquiteca, cuando nos encontramos con toda esa gente de la Ceiba y de Manfers y de Queos y de las farras y de las rumbas, y ahora después de los años, yo voy a cumplir 21 años. Ahora en octubre voy a cumplir 21 años de haber sido rescatado de las tinieblas para la gloria del Señor. Y cuando me encuentro gente de ese tiempo, me miran y dicen: no puedo creer, no puedo creer. Uy, ¿cómo estás de bien? ¿Cómo
estás de bien. Y yo puedo decir, por la misericordia y la gracia del Señor, que tuvo a bien salvarme, librarme de la muerte y del pecado, y el Espíritu Santo fue quien libró mi vida del pecado, porque Él trae libertad, porque éramos esclavos del pecado. Eso dice Efesios, que nosotros íbamos en esa corriente impetuosa de maldad. Y yo recuerdo estos días, hace algún tiempo, antesito de la cuarentena y todo esto, que me encontré con un viejo amigo, y un viejo amigo de ese tiempo, y me miraba y me decía, ay, no sé cuántas, ¿cómo estás de bien? Me insultaba, y yo le decía, por la misericordia de Dios. Uy, pero qué no sé cuántas, ¿cómo está? Y me insultaba y me decía que estaba muy bien, porque ese era el vocabulario de él. Pero yo le aclaraba, no, el Señor es bueno, el Señor es maravilloso. Pero él seguía diciendo, ay, no sé cuántas, es que me acuerdo como usted era. Él todavía está esclavo. Y el Señor nos liberta del pecado. Nos liberta de las enfermedades. El Espíritu Santo trae libertad de enfermedades. El Espíritu Santo trae libertad de las enfermedades. La enfermedad entró también cuando vino el pecado, entró la enfermedad. No crea que Adán y Eva fueron creados con reumas, con migrañas. No crea, ni siquiera le dolía a Eva para tener los hijos. ¿Sabían eso? Y cuando Dios hizo a Adán y a Eva, no vino enfermedad con ellos. No era que les dolía la rodilla, la canilla, el pelo, el empeine, las pestañas. No. Adán y Eva estaban llenos de salud. Pero cuando vino el pecado, también entró la enfermedad. Pero el Espíritu Santo dejó algo llamado los dones del Espíritu. Y dentro de los dones del Espíritu hay algo que se llama dones de sanidades, que se activan a través de la iglesia, que se activan a través del cuerpo de Cristo. Tú y yo podemos ser usados por el Espíritu Santo para sanar enfermos. Tú mismo ponte la mano en la cabeza si estás enfermo, si tienes mareos, si tienes situaciones extrañas en tu cuerpo, aun si llegares a tener coronavirus. Pon las manos en tu cabeza y declara sanidad sobre tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret, porque por el Espíritu Santo podemos ser libres, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En 1 Corintios capítulo 12 habla de los dones espirituales. Y uno de ellos es los dones de sanidades. Sanidades. El Señor sana cáncer, el Señor sana sida, el Señor sana tumores, el Señor, yo he experimentado sanidad divina. Cuando yo conocí al Señor, los pocos días, como a los 15 o 20 días, me dio una fiebre terrible, terrible, que si era en este tiempo yo hubiera dicho tenía coronavirus. Y todo el día estaba allí, y yo ya había escuchado hablar de que el Señor sanaba. Yo ya había escuchado hablar de los dones del Espíritu. En la iglesia donde yo me convertí al Señor era una iglesia amadora del Espíritu Santo, amadora de los dones espirituales, buscadora de Dios. Y nos instaban a pedir al Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Todo el día duré enfermo, ardido de fiebre, y como a las 11 de la noche recuerdo que me senté en mi cama, y entonces levanté mis manos al cielo y le dije: Señor Jesucristo, sáname. En el nombre que es sobre todo nombre declaro sanidad, en el nombre de Cristo Jesús.
y entonces vino desde la cabeza hasta mis pies un fuego poderoso, más caliente que la fiebre que tenía. Y en esa misma hora quedé sano de toda enfermedad. Y yo estaba muy nuevo, y cuando al otro día estaba tan contento y salí a la calle, y por la casa iban predicando unas personas que llevaban una sombrilla y un bolsito, y yo creía que todo lo que no fuera católico era evangélico. Y entonces yo los abordé y les dije: hola hermanos, Dios los bendiga. Hola. Y me dijeron: ¿tú lees la Biblia? Yo sí, yo soy cristiano evangélico para la gloria de Dios. Yo estaba en el primer amor. Es más, les dije, es más, anoche el Señor me sanó. Y ellos me miraron y me dijeron: mucho cuidado, porque en este tiempo Jehová nos sana. Y si hubiere algún milagro supuesto, es del diablo. Fue el diablo para engañarlo. Porque la Biblia dice: en aquellos días muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad. Yo estaba nuevo, yo tenía 20 días, un mes en el evangelio. Y cuando ellos me dicen eso, yo me asusté. Pero recordé que en la iglesia donde yo estaba yendo, en la iglesia donde yo me convertí al Señor, en la pared había un letrero grande. ¿Y sabe qué versículo había? Ese que me citaron. Entonces yo pensé: si ellos fueran falsos, no se mocharían la cabeza con ese versículo. Y seguí al Señor y sigo al Señor hasta el día de hoy. Pero el Señor todavía sana. Los dones del Espíritu Santo están vigentes. Yo he escuchado a hombres de Dios tremendos decir que la profecía era hasta que se completara la Biblia y que ya no hay profecía, que las lenguas ya no son, que la sanidad ya no es. Hermanos, todos los dones del Espíritu Santo están activos para hoy. Hermanos, entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a convertir la sociedad? ¿Cómo el Espíritu Santo va a libertar a la gente si no es a través de los dones espirituales activos en la iglesia? Yo tengo cierta carga porque nos tocó ser pastores en el siglo XXI. Nos tocó vivir los tiempos de la Odisea, donde dice la Escritura que ellos estarían diciendo que eran ricos, que no tenían nada, no tenían necesidad de ningún bien, ni de Dios tenían necesidad los de la Odisea. Lean en Apocalipsis 3 la historia de la iglesia de la Odisea, la última iglesia. Estábamos en un lugar comiendo con mi familia, y una niña de 1 año, no, menos de 1 año yo creo, sentadocita, estaba comiendo ahí sentadita, y los papás le daban el celular y ella pasando el celular y poniendo videos. Impresionante. Yo le dije a mi hija y a mi hijo: miren la generación que ustedes van a pastorear. Le dije a mi hija, a Elizabeth, la niña que ahora cantó, la hermosa princesa, con la hermana Erika, le dije: mira a quién vas a pastorear. Una niña de antes de 1 año ya manejando los sistemas de computación de celular. ¡Qué tremendo desafío! ¿Qué es lo único que puede derribar ese ídolo que hay ahora en la sociedad llamado tecnología? Que es útil, claro, pero es un tremendo ídolo levantado en los corazones. La gente está siendo pastoreada por las redes sociales.
Y es tremenda utilidad la que se le puede dar, pero hay un exceso tremendo en las personas. Las personas están atadas a las redes sociales y lo único que puede traer libertad, un niño, un adolescente, usted le puede quitar la comida, usted le puede quitar los zapatos, usted le puede quitar los dulces, usted le puede quitar lo que sea, pero usted le quita el celular a un niño y ese niño queda casi sin corazón. Usted le dice a un niño, bueno, te voy a quitar los helados un mes, o te voy a quitar el juego con el carrito tal un mes, o te voy a quitar el celular. ¿Cuál prefieres? Te aseguro que él no va a preferir el celular. Te voy a quitar el celular mediodía. Él no va a permitir que le quiten el celular. El Señor nos hizo libres de las enfermedades. El Señor nos hizo libres de la depresión, de la angustia. El Señor nos hizo, el Espíritu Santo trae libertad a nuestra alma. La palabra del Señor dice, aunque tu padre y tu madre te dejen, con todo Jehová te recogerá. La soledad, la angustia, la depresión, la pérdida de familiares. Yo he perdido a mi papá, yo he perdido a mi mamá, yo he perdido seres queridos, perdí a mi pastor, con quien conocí al Señor. ¿Cuánta falta me hace? Antes de la pandemia enterramos también a mi pastora. Y todas esas tribulaciones, todas esas angustias, todas esas penas, todas esas sinsabores de la vida, todos esos vacíos, todo ese dolor del alma, toda esa angustia del alma, toda esa depresión, toda esa pena, toda esa dificultad, toda esa tristeza la hace libre a usted, le hace libre a usted y me hace libre a mí el poderoso y glorioso Espíritu de Dios, porque Él tiene bálsamo para tus heridas, para tu dolor. Amén. ¿Alguien dice amén? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nos hace libres de la ruina, nos da sabiduría para manejar nuestras finanzas, nos da ideas para hacer el dinero, para hacer riquezas. Cuando yo llegué al Señor, ni cama tenía, ni cama propia tenía. Cuando yo llegué al Señor, no tenía nada, y ahora me casé hace 15 años, vamos a cumplir 15 años, ya tengo 2 hijos. Tengo cosas materiales, tenemos lo necesario para vivir, pero el Señor lo ha provisto. Hasta Dios nos dio un carrito. Recuerdo que andábamos en una bicicleta los 4, por ahí tengo una foto, en estos días se las muestro. Y luego andábamos en una bicicleta, en una moto los 4, en una moto los 4, y nos gritaban en la calle cosas, y nos gritaban, ¡cierre la puerta! Y luego Dios nos permitió tener este carro. Y no sé qué más nos vaya a permitir tener el Señor, pero el Espíritu Santo liberta de la esclavitud, de las deudas. Hay gente que viene al Señor lleno de gotagotas, de deudas. A cada santo le debe una vela. Fuimos libres de las deudas, fuimos libres de la ruina económica. El Espíritu Santo nos ha hecho libres y tenemos que permanecer firmes en esa libertad. Amén. Qué tremendo. El Espíritu Santo nos hizo libres de la religión. La religión infunde temor a las vidas. Nosotros creíamos que si nos quitábamos un escapulario nos iba a ir mal. Creíamos que si dejábamos la estampita de tal cosa en la casa nos iba a ir mal.
Creíamos que si no cargábamos tal o cual santo nos iba a ir mal. Hay santos que le enrollan billetes y les meten aquí por las axilas. Hay santos para conseguir novia. Hay San Antonio, dame novio, dicen por ahí. Hay santos para las penas de amor. Hay santos para las deudas. Hay todo tipo de santos. Y nosotros teníamos un tipo de creencias. Y estábamos atados y creíamos en eso. Algunos eran agoreros y mantenían una mata de sábila detrás de la puerta, una herradura, un zapatico que se encontraron en el carro, un sinnúmero de cosas. El 31 se ponían calzones y calzoncillos amarillos, un sinnúmero de creencias. Agoreros éramos. Y creíamos que eso nos iba a dar libertad, que eso era lo que nos mantenía en pie. Algunos hasta $1 mantenían enrollado dentro de la billetera para que no les faltara la plata, pero el Espíritu Santo nos hace libres. Y ser libre es lo máximo. Dígale a alguien, ser libre es lo máximo. Es lo que anunció el Señor en Lucas 4:18 cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ese es el ministerio del Señor por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra del Señor dice que Él rompió toda cadena de pecado. Por Él somos libres. Y Gálatas nos exhorta a permanecer firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es libertad? Libertad es la ruptura de los yugos. Nosotros fuimos libres del temor a la muerte. Fuimos libres de la condenación. La palabra de Dios dice en Romanos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Acompáñeme por favor a Romanos capítulo 8 versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están, no los que estuvieron, no los que van a estar, los que están hoy en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amados, yo puedo hacer una lista interminable de todo lo que hemos sido libertados, de todo lo que el Señor nos ha libertado. Yo podría hacer una lista interminable, pero voy concluyendo con lo que Gálatas dice y leímos. Pero estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Usted y yo no fuimos libertados solo el día que vinimos a Cristo. Todavía tenemos angustias, todavía tenemos preocupaciones, todavía nos enfermamos, todavía hay necesidades económicas, todavía nos entristecemos, todavía somos tentados y en ocasiones pecamos. Así que todavía el Espíritu que liberta está en nosotros. Así que todavía el Espíritu Santo que liberta está en nosotros. Escúcheme, el Espíritu Santo que trae libertad, aquel que dice la Biblia que es el Señor. Dice la Biblia que donde está Él, allí hay libertad. Si el Señor quiere vernos libres, ¿qué quiere el diablo? Vernos atados, vernos esclavos. Si el Señor quiere que nosotros andemos con la cabeza en alto, el diablo que quiere que la mantengamos abajo. Si el Señor dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud,
Entonces, ¿qué quiere el diablo? Lo contrario. El Señor dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Así que es necesario, es imperativo que usted y yo mantengamos una comunión muy alta, una comunión muy viva con la persona del Espíritu Santo. Es necesario que usted y yo tengamos una comunión muy viva con la persona del Espíritu Santo. La vida cristiana no puede convertirse en una religión. La vida cristiana es una comunión permanente con el Espíritu Santo. Hable con Él. Si usted no es bautizado con el Espíritu Santo, todavía no habla en otras lenguas, pida al Señor Jesús que le bautice, porque la Biblia dice que Jesús nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Pida los dones, estúdielos. 1 Corintios 12, estúdielos. Mírelos. Pídalos todos. El Señor le puede dar uno, le puede dar dos, le puede dar todos los que Él quiera. Miren Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu. Indague del Espíritu, lea del Espíritu, busque libros cristianos acerca del Espíritu Santo. Escuche predicaciones acerca del Espíritu Santo. Enamórese del Espíritu Santo. A propósito, en este deseo que yo les comparto de un avivamiento, quien produce un avivamiento es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo no se puede sacar de la iglesia. Y allá en la Odisea dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Quién dice estoy a la puerta? El Señor. Y no le dice a los inconversos, le dice a la iglesia: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, alguno, así sea uno, si alguno, uno solo, oye y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. El Espíritu Santo no se puede quedar en la puerta, porque donde Él está, allí hay libertad. Esa es la prioridad de todo matrimonio. Si el Espíritu Santo está en un matrimonio, ahí hay libertad. ¿Hay problemas? Sí, claro. Yo tengo problemas con mi esposa. Yo tengo dificultades. Nosotros hemos discutido muchas veces. Imagínense, yo soy colérico sanguíneo y ella es melancólica flemática. O sea, yo soy un Alka-Seltzer terrible y ella es una tranquila. ¿Cómo no vamos a tener problemas si si vivimos en este mundo todavía? Pero el Espíritu Santo está en nosotros. Y además tenemos hijos ya. Y muchas veces Dios usa a nuestros hijos para ayudarnos a ser libres. Así, amados, que si usted quiere permanecer en una vida libre, tiene que tener comunión con el Espíritu Santo. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche tan hermosa, tan maravillosa, Señor. Gracias por el tiempo de la alabanza. Gracias por tu presencia. Gracias por tu gracia y tu bondad, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, aquí estamos. Vamos, levante sus manos en su casa. Dígale: Señor, yo quiero ver un avivamiento, Señor. Yo me uno a ese deseo de mi pastor. Vamos, dígale: yo me uno a ese deseo de mi pastor. Yo quiero ver un avivamiento en esta ciudad. Yo quiero ver un avivamiento en la iglesia. Un avivamiento, el derramamiento de tu Espíritu Santo en los corazones. Un derramar tuyo en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Una gloria postrera tremenda para esta casa, para la iglesia. En el nombre de Jesús, que podamos, Señor, tener una libertad poderosa en ti, Señor. Que las personas que vienen del mundo, las personas que vienen de afuera, al venir a nuestros cultos, al conectarse en nuestros Facebook Live, al escuchar en YouTube la palabra, sean compungidas por tu Espíritu Santo, sean convencidas por tu Espíritu Santo, sean atraídas por tu Espíritu Santo, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret.
declaramos tu presencia, declaramos tu gloria, declaramos tu presencia. Levanta tus manos, dile: Espíritu Santo, yo quiero que tú habites en mí, yo quiero que cada día me llenes más, yo quiero que cada día me llenes más, quiero conocerte cada día más, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Esta iglesia te necesita porque queremos tener libertad en todas las áreas, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Dios los bendiga, Dios los guarde. Les recuerdo que el domingo hay culto presencial a las 9:30 de la mañana. Hay culto presencial. Deben inscribirse conmigo por el WhatsApp. Si viene de otra ciudad, también puede hacerlo. Tienen que avisar. Estamos recibiendo toda la gente que quiera acompañarnos. El domingo pasado tuvimos la inauguración, la apertura de la iglesia, y fue una tremenda bendición. Y sé que este domingo también va a haber tremenda bendición. Pero deben inscribirse, así ya se hayan inscrito la otra vez deben inscribirse, porque allá es con cupo de 50 personas. Así que hágalo pronto para que no se vaya a quedar sin cupo. Los miércoles también nos vamos a congregar presencialmente en el Hotel Don Gregorio. Por el momento les invitamos, es tiempo de buscar al Señor. Ya es tiempo de dejar las vacaciones que teníamos. Yo creo que fue suficiente los 6 meses sin poder congregarnos. Ya tenemos la oportunidad, no la desaprovechen. Dios les bendiga, Dios les guarde.